Curso de liberación y sanidad interior, entrenamiento de alto nivel. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres, que Dios te bendiga en gran manera. Realmente me siento feliz, me siento gozoso en Dios de poder estar estrenando las nuevas tecnologías para lo que son las plataformas digitales y para lo que es nuestro seminario, nuestro curso, nuestra capacitación y entrenamiento en lo concerniente a lo que es la liberación práctica y la sanidad divina o la sanidad del reino. Estamos comenzando lo que es formalmente la primera clase. Estamos comenzando lo que es la primera clase y hoy vamos a estar hablando, para tener un poco el panorama más amplio, para tener fundamento bíblico, vamos a estar poniendo un fundamento de la palabra, siempre el fundamento de la palabra, para poder a partir de ahí construir las ideas y poder también estar compartiendo las distintas bolillas, los distintos temas. Ya saben que solamente en el área de liberación tenemos 18 capítulos, 18 temarios, o 18 clases, que son profundas, intensivas, pero a la vez prácticas. La idea de que sea práctica es que tú puedas moverlo, lo que son las clases, a tu vida diaria, ¿ok? A cómo tú te mueves, a cómo tú trabajas, a cómo tú operas, que puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Federico Steiner, soy pastor, evangelista, y estamos también siendo el profesor o el mentor de lo que es esta materia de la liberación, algo tan importante en este tiempo. Y hoy vamos a estar hablando al respecto de los dos machos cabríos. Y algunos van a decir, ¿qué tiene que ver la liberación con los dos machos cabríos? Bueno, ahora vas a ver el fundamento y esta revelación poderosa. Pero obviamente antes quiero decirte a ti, tú que eres un estudiante de nuestro Instituto Bíblico y de Superación Ministerial, que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica, el 312-4398-864. Que luego, al finalizar esta clase, si te quedó alguna duda, alguna interrogante, alguna pregunta, alguna inquietud, la puedes formular, la puedes plantear por interno, obviamente, y también te vamos a estar animando a que, bueno, mientras yo estoy hablando, que vayas y tomes una Biblia, que te pongas frente al computador, la tablet o el celular con la Biblia, para estar estudiando, siguiendo al pie de la letra lo que estamos compartiendo, sacando también tus apuntes, tomando tus notas, sacando apuntes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Luego vienen las tareas de deber, las tareas de deber, los trabajos de deber. Vas a tener que grabar una grabación o un video y enviarlo de lo que has aprendido, lo que has entendido, lo que has comprendido en cada clase. Y también habrá, al finalizar, una sección de preguntas. Se te enviarán unas preguntas, vas a hacer parte de lo que es un plus adicional que se suma en comparación a otros entrenamientos. Va a haber una prueba, un examen por cada capítulo o por cada clase. Vas a tener una serie de preguntas, vas a tener que contestar, así que vas a tener que estar atento a cada palabra que soltamos y que compartimos. Bueno, lo primero, antes de entrar en lo que es el tema, quiero contarte que no existe liberación sin sacrificio. Eso es lo primero. No existe liberación sin sacrificio y no existe perdón sin muerte. Anota este rema, esto es revelación pura. No existe liberación sin sacrificio y no existe perdón sin muerte. Y vamos a estar compartiendo acerca de estos dos machos cabríos. Entonces, para tener una mejor idea, para poder comprender de una manera más amplia, más macra, lo que hemos estado soltando, esas vetas que hemos estado soltando, esas perlas que hemos estado compartiendo acerca de lo que es la liberación, tenemos que mirar de manera retrospectiva cómo Dios operaba en el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestaba, cómo Dios expiaba o quitaba, cómo Dios arrancaba el pecado y la iniquidad sobre el pueblo de Israel, sobre su pueblo, utilizando la figura del sacerdote. Ese instrumento, ese vaso útil, esa herramienta en sus manos en el Antiguo Testamento era el sacerdote. Y entonces este sacerdote estaba en el centro de la voluntad de Dios y sobre él giraba un acto, o mejor dicho de otra manera, un doble acto en el cual se manifestaba la redención o la remisión de los pecados, y también de la otra contraparte lo que era la liberación de la iniquidad, la liberación también de la culpa y la transgresión.
Y esto que te estoy compartiendo vamos a poder entrar y compartir a la luz de la palabra en el Antiguo Testamento. Te invito a que abras tu Biblia, veas el libro de Levíticos y vamos a estar compartiendo el capítulo 16. Capítulo 16 del libro de Levítico. Yo aquí, como verán, tengo ya pronta mi tablet y vamos a estar compartiendo. Te doy unos segundos para que rápidamente busques ahí Levítico y vamos a estar compartiendo el capítulo 16. Y te vas a enterar hoy algo tremendo, una revelación poderosa que muchas veces quizás pudiste haberlo leído, pudieron haberlo compartido en tu congregación o en la iglesia donde asistes, pero quizás no desde este punto de vista, no desde esta forma en la cual te vamos a enseñar. Nuestro anhelo, nuestra intención no es grabar un video, para nada. Nuestra intención no es grabar un video, sino realmente estamos aquí comprometidos y alegres y gozosos en Dios, porque Dios ha facilitado las herramientas, los instrumentos para poder que tú nos puedas ver en vivo o en diferido, pero que puedas vernos, que puedas conectarte con nosotros, conectarte con este curso, conectarte con Dios y que realmente haya, como dijimos días pasados en la introducción, un cambio en tu vida de 180 grados, que puedas experimentar, que digas, uy, me metí en eso del curso de la liberación y hay cosas que cambiaron en mi vida. Hay cosas que se liberaron, hay cosas que se soltaron, hay cosas que se transformaron. Gracias al Señor que puso esto en nuestro corazón y podemos compartir contigo. Detrás de este instituto no solamente estoy yo, hay otras personas, hay camarógrafos, hay personas detrás, hay editores, hay mucho trabajo y quiero también pedirle perdón y darle muchísimas gracias por la paciencia que me han tenido. Hemos tratado de lanzar las fechas y teníamos muchos imprevistos. El enemigo se había levantado para que realmente no pudiéramos grabar videos, para que no salieran los sonidos, pero ahí estamos perseverando, estamos firmes y como dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Muy bien, ahora sí, volviendo al tema. Si encontraron Levítico capítulo 16, vamos a leerlo, dice así la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo la versión Reina Valera 1960. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Lo primero, Dios comienza a dar órdenes. Dios comienza a establecer un protocolo. Moisés, dile a tu hermano que no entre como perico por su casa a cada rato a donde yo habito, porque yo desciendo. Y Dios es poder, la gloria de Dios es tan fuerte que cualquier ser humano muere. Entonces comienza a darle órdenes. Y le dice, y Jehová le dijo a Moisés, dile a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Había una orden para que no muriera. Él no tenía que entrar porque si entraba también iba a morir. Yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Versículo 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños
llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada del santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni al natural ni al extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Gloria a Dios. Vamos a compartimos 30 versículos, pero realmente es impresionante. Impresionante lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de soltar está en la palabra, y quiero explicarte un poquito qué significa todo esto que hemos leído. Bueno, podemos ver en el capítulo 16 de Levítico que hay una doble ceremonia en la cual el sacerdote participa. Y en esta ceremonia se habla de lo que es el pecado y la iniquidad. Ante el sacerdote eran traídos 2 machos cabríos, eran traídos 2 animalitos delante del sacerdote. Y algo que realmente es interesante, que debemos profundizar, debemos detenernos y ponernos a estudiar, es que la misma palabra dice que echaban suertes, ¿verdad? En el versículo, si no me equivoco, el 7, se habla de que se echaban suertes. Versículo 8, mira, dice, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y leemos y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Muchas veces leemos sin entendimiento, leemos con un velo, quizás religioso. Sí, echamos suerte por Jehová y por Azazel, y la gente no se pregunta más nada. Reciben todo y no se preguntan. Entonces aquí es donde viene la primera pregunta. ¿Quién o qué es o era Azazel?
¿quién o qué es o era Azazel? Debemos de preguntarnos. Una suerte por Jehová y otra por Azazel. ¿Qué significa Azazel? Entonces aquí es donde comienza el meollo del asunto interesante. Aquí es donde podemos sacarle todo el jugo de la naranja y extraer tesoros, cosas maravillosas de la Escritura. Realmente la Biblia, las Escrituras como tal de Azazel no hablan mucho, pero realmente los estudiosos, los eruditos, han tejido o han elaborado varias teorías. Entre ellas tenemos tres teorías, y algunos piensan que Azazel era un lugar geográfico. Azazel era un lugar geográfico en alguna parte del desierto, una parte remota, alejada, en la cual de manera simbólica era llevado el macho cabrío, ¿verdad? Lo llevaban ahí, al animalito, y en ese lugar recaían todas las iniquidades del pueblo sobre ese animalito. Luego también tenemos, por otra parte, hay algunos teólogos, algunos eruditos, que sostienen que Azazel era un demonio, una alta jerarquía, un demonio que Dios lo utilizaba en su soberanía para liberar, o para que o ayudar en la redención de su pueblo y en la liberación de su pueblo. Y hay también, porque dentro de lo que es la demoniología, dentro de la liberación, se ha descubierto que hay un demonio de alto rango que se llama Azael. Entonces hay cierta similitud en Azazel, Azael. Y finalmente hay también otra hipótesis que dicen que Azazel significa el macho cabrío que se fue. Pero el versículo 10 que hemos compartido, mira qué particular esto. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. O sea, ¿por qué no dirían enviarlo al desierto? O sea, habla como Carlitos que vive en tal lugar, Francisco que vive, o sea, como que es el nombre de una persona. Entonces, versículo 10 claramente dice, vamos a enviar este animalito a Azazel en el desierto. ¿Okay? Entonces ahí es donde podemos decir, bueno, Azazel, estas tres hipótesis convergen, que realmente tienen el mismo significado. Pero algo importante, tan pronto como el sacerdote imponía sus manos sobre el animalito, automáticamente el pecado y la iniquidad del pueblo de Israel o del pueblo de Dios recaían sobre ellos. Tremendo, ¿verdad? Tremendo este acto, lo que representaba, ¿verdad? El sacerdote era el hombre de Dios, el instrumento utilizado en ese momento, y cuando imponía sus manos sobre el macho cabrío, automáticamente el pecado y por el otro animalito la iniquidad caían sobre ellos. Y algo más, dice que uno de los animalitos era sacrificado, y dice que cuando era sacrificado con su sangre hacía una limpieza. Rociaban 7 veces sobre el santuario, sobre los cuernos del altar, y ahí me imagino, ¿verdad? Así como el ama de casa, las mujeres y también algunos hombres, para no ponernos machistas, ¿verdad? Cuando de repente agarran un balde o una caneca, como dicen aquí en Colombia, le ponen agua para fumar y comienzan a trapear, a limpiar los pisos, ¿verdad? De su casa para dejarla hermosa, embellecerla. Imagínate eso, baldes, canecas llenas de sangre de un macho cabrío, de un animalito, haciendo una limpieza. 7 veces era rociada sobre el santuario y sobre los cuernos del altar la sangre del macho cabrío, ¿verdad? Y el otro animalito que pasaba, el otro animalito no era degollado, sino que el otro animalito lo llevaban, ¿verdad?, de manera simbólica a otro lugar. Entonces, uno de estos animalitos era sacrificado, era degollado, y el otro era liberado, ¿verdad? Pero sobre este que era sacrificado, este animalito que era sacrificado representaba lo que era la expiación y el borrar el pecado. Este animalito era el sustituto inocente sobre el cual recaía de forma inevitable la justicia divina. Entonces te decía, eran 2 animalitos, por eso estamos hablando de los 2 machos cabríos. Qué importante es esta primera clase. Los 2 machos cabríos. ¿Por qué hay 2 machos cabríos? Bueno, porque hay uno que va a representar lo que es el pecado y el otro que va a representar la iniquidad. Entonces había otro animalito, el segundo animalito no corría con la misma suerte, con el mismo destino del primero, sino que este se lo llevaba, se lo soltaba, se lo liberaba, y este animalito se llevaba consigo la iniquidad, o también conocida la culpa, de todo el pueblo de Israel, de todo el pueblo de Dios. Y de esta manera el pueblo quedaba absuelto.
quedaba libre tanto del pecado, de una manera, como también de la iniquidad. Entonces, esto es realmente para aclarar que el vocablo pecado e iniquidad, aunque suenen o parezcan parecidos, nada tiene una cosa que ver con la otra, no son la misma cosa. Tú tienes que entender que pecado e iniquidad no es la misma cosa, aunque muchas veces la religión tradicional así lo ha transmitido o así lo ha enseñado. Pecado e iniquidad no es la misma cosa, porque si no Dios en un animalito ponía el pecado e iniquidad. Entonces Dios quiso diferenciarlos de esta manera simbólica, ¿verdad? Con los dos machos cabríos. Pero sí hay algo en común, que este acto que fue representado en el Antiguo Testamento, que era llevado a cabo o adelante por el sacerdote, tiene una connotación que es la redención por el pecado y otra lo que es la reconciliación frente a la iniquidad. Y es interesante poder comprender estos términos de lo que es, lo que es este proceso, ¿verdad? De redención, de reconciliación, de liberación, porque esto también es presentado en el Nuevo Testamento de una manera muy clara, a través de que la persona es salva por su fe en Jesucristo. Y también necesita de alguna manera entrar en un proceso de reconciliación con Dios y liberación de la culpa y del pecado. La palabra iniquidad aparece incontables veces, una cantidad de veces en el Antiguo Testamento, diría que muchísimas, en muchísimas y reiteradas ocasiones, y tiene una connotación con algo que está corrompido, algo que es deplorable, que es depravado. Entonces la iniquidad, por ende, es un problema intrínseco dentro del ser humano, es un problema que está dentro de la persona, ¿verdad? Y hace o actúa de una manera que la persona pueda perder el rumbo o el sentido de sí misma. Y por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 15, es muy claro, es muy enfático, cuando dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De otra manera, Pablo está diciendo: lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, por ende, eso termino haciendo. Hay un conflicto cósmico y espiritual dentro del mismo ser humano. También de la misma manera, el Señor Jesucristo, Él como maestro les enseñó a sus discípulos, y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos 21 y 23, tenemos algo para extraer muy importante y muy contundente, que también es un fundamento para poder comprender más en profundidad lo que es la iniquidad. Y Jesús dijo esto: porque de dentro, ¿de dónde? De dentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, las enemistades y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Él, como maestro, les enseñó a sus discípulos y quedó registrado en el Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículos 21 y 23. ¿De dentro? ¿De dónde? De dentro del corazón, de ahí sale. Entonces, en base a estas escrituras que te hemos compartido y a otras tantas, podemos comprender que hay algo más allá del pecado. Hay otro problema, hay otra raíz, hay algo mayor, y es la iniquidad o concupiscencia. Y es que así se denomina en el Nuevo Testamento, para la misma palabra que en el Antiguo Testamento es iniquidad, en el Nuevo Testamento se convierte en concupiscencia. Porque esta es la que se encarga de dar a luz, esta es la que fabrica, está la madre del pecado, y una vez siendo concebido, da a luz, por ende, la muerte espiritual. ¿Ok? Me fascina a mí tocar, por ejemplo, el salmista, el rey David, en el Salmo 36, anota ahí, Salmo 36, capítulo del 1, versículo 1 al versículo 4, capítulo 36 de Salmos. Mira lo que expresa el rey David: la iniquidad del impío me dice al corazón, la iniquidad le dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no sea hallada. Significa que la iniquidad se esconde, se oculta. Hay algún escondrijo dentro del ser humano donde ella se mete ahí, se enrosca ahí como una serpiente en un árbol, en un arbusto. Dice: y aborrecida, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo, ya comenzó a desvariar,
no está cuerda, no está en lo correcto esa persona, no está en su comprensión, no está bien. Dice, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Ahí se está hablando acerca de lo que es la iniquidad. Entonces, como te decía, la palabra iniquidad, que con tanta frecuencia y en reiteradas ocasiones se repite y se registra en el Antiguo Testamento, es la misma palabra que en el Nuevo Testamento cobra otro significado o otra nomenclatura. Esa letra significa concupiscencia. Y esta concupiscencia o esta iniquidad es la que causa un estado degradante dentro del ser humano. Esta concupiscencia y esta iniquidad es la que corrompe la naturaleza divina que está instalada en el ser humano. Esa esencia divina no se manifiesta a causa de ¿qué? De esta iniquidad, a causa de esta concupiscencia. Y por eso el apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versículo del 13 al 15, él expresa una gran verdad de una manera muy sencilla. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice la palabra, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Obviamente la muerte espiritual, la muerte también en todas las áreas, porque comienza en el plano espiritual y luego se transforma, se materializa, se evidencia en el plano natural y físico, donde nosotros nos encontramos en esta hora. Entonces, visto de esta manera, según lo que te he compartido, aquí podemos inclusive reírnos un poco. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la escuela, me acuerdo cuando estaba en el liceo y en esa clase de filosofía que habían unas ciertas preguntas, ¿verdad? Preguntaban, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? Y algunos que decían el huevo, otros decían la gallina. Aquí se puede polarizar, se puede dividir el pueblo de Dios, y la pregunta es, ¿qué nació primero, el pecado o la concupiscencia? Y aquí se va a polarizar. Hay hermanos, el pueblo de Dios van a decir el pecado, otros van a decir la concupiscencia, pero según lo que acabamos de leer, según lo que te compartí, la carta de Santiago, vemos que existe un proceso cronológico. Un proceso cronológico antes de que el pecado se manifieste en el ser humano, y hay un orden. Primeramente es la tentación, luego viene la concupiscencia o iniquidad, ¿verdad? Luego, o en tercer punto, o en tercer lugar está el pecado, y finalmente la muerte espiritual. Entonces este es el orden de ideas, y en este orden de ideas, basándonos en este proceso cronológico, el hombre, el ser humano, tiene un problema mucho mayor por encima del pecado. Ahora te lo voy a decir de otra manera, el pecado no es el problema es la raíz, es la madre, la iniquidad, la concupiscencia. Ahí es donde tenemos que atacar, porque la concupiscencia está arraigada, está metida, entronada dentro del corazón de la persona y lo liga, lo ata, lo amarra a la ley del pecado, a la ley de la muerte. Y cuando hay pecado no es solamente errar en el blanco, sino que pecado es transgresión, es ofender a Dios, es romper los preceptos divinos, y hay una ley divina que requiere una acción punible de parte de Dios. Para toda persona que lo ha ofendido, que lo ha ultrajado, que lo ha deshonrado, la razón que sea. Y por eso el salmista David, y otra vez lo menciono porque me fascina el salmista David, cuando él comparte en el Salmo 32, versículo 5, él nos enseña cómo realmente podemos ser libres y cómo podemos vencer a esa influencia o a ese poder de la iniquidad y la concupiscencia. Y él nos presenta un acto genuino de arrepentimiento. Y algunos dirán, ¿cómo hago realmente para arrepentirme y poder ver los frutos de este arrepentimiento? ¿Querés un arrepentimiento genuino? Bueno, si quieres un arrepentimiento genuino, quieres ser libre, romper con la concupiscencia, bueno, están los pasos. Salmo 32, versículo 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué significa esto? Significa que no solamente necesitamos confesar nuestro pecado, sino que también debemos de renunciar a nuestras iniquidades. Por eso el salmista David fue muy claro. Dice, mi pecado Dios te declaré, o sea, yo lo dije que fue lo que estuvo mal, pero también yo no escondí mi iniquidad, la descubrí.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenés que declarar tu pecado, ¿verdad? Tenés que declarar tu pecado para renunciar a tu iniquidad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, podemos ver que en el 2018, hoy, en la actualidad, hay muchos aún líderes cristianos, pastores, hermanos, hermanitas, bueno, el pueblo de Dios en su conjunto, quizás fue perdonado o han sido libres del pecado, pero vienen o están afectados, o están siendo esclavos, o están atados o atormentados por la iniquidad, la culpa y maldiciones. Entonces, ¿por qué tener una libertad limitada, parcial, una libertad que no es completa, que no es plena, si Jesucristo ya cargó en la cruz, en el madero, en el Calvario, Él ya se llevó nuestros pecados, Él ya se arrancó, rompió nuestras iniquidades, porque dice que el acta que nos era contraria, el acta que nos condenaba, la culpa que estaba escrita con tu nombre y esas consecuencias, esa iniquidad fue avergonzada, fue expuesta en ese madero. Y entonces, por ende, tú tienes que entender, en base siempre en la palabra, vas a entender hoy que ya has sido libre, perdonado, justificado del pecado y de la iniquidad. Así como esos dos machos cabríos, ahora te voy a mostrar en base a dichos del profeta Isaías, capítulo 53, y tú vas a tener que familiarizarte con estos dos conceptos. Saber que ya fuiste libre del pecado y de la iniquidad. Entonces, Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice, 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Tu pecado, mi pecado, el pecado de aquel, de otro. El pecado de todos nosotros, Dios lo tomó, Dios se encargó de ese pecado. Entonces, ¿por qué vas a estar tú cargando con tu pecado si bíblicamente Dios dice que ella cargó el pecado de todos nosotros? ¿Qué significa eso? No hay problema con el pecado. El pecado ya fue. Ahora también sigamos en Isaías 53, pero ahora vamos a saltar al versículo 11 y ahí vamos a ver que Cristo se llevó nuestras iniquidades. Y dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hay un solo siervo justo, hay uno solo que es santo, y no me canso de decir esto, aquí en la tierra usted no es santo, yo no soy santo, el único santo ha sido Jesucristo, es y será santo, y Él es el único que justifica nuestra vida. Tú no eres justo, yo tampoco, somos justificados, es otra cosa. Entonces aquí la palabra dice que ese siervo justo, Jesucristo, Él se llevó las iniquidades de ellos, de todos. Entonces si vemos, hacemos una perspectiva, un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando vemos esos dos machos cabríos que estuvimos hablando en Levítico capítulo 16, entonces si vemos, si miramos con una perspectiva bíblica, hacemos un paralelo entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo está representando en una manera simbólica esos dos machos cabríos, ¿verdad? Él, en su obra en la cruz, con su muerte expiatoria, Él nos ha redimido, Él nos ha justificado y Él ha cubierto nuestros pecados, y también del mismo modo Él se ha llevado, nos ha libertado de todas nuestras iniquidades, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero ahora vivimos, disfrutamos, gozamos de lo que es la justicia divina, del favor de Dios, y por eso el apóstol Pablo también es tan contundente y tan certero. Romanos capítulo 4, versículo 7, él reitera las palabras del salmista David, y él dice y expresa de esta manera: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Tu pecado fue cubierto a precio de sangre preciosa, la sangre de Jesucristo. Ya no es necesario matar cabritos, no es necesario traer dos cabritos, matar a uno y limpiar los pisos de tu casa, no es necesario, ya no es necesario traer animalitos. Hay un cordero inmolado, un cordero maravilloso, que gracias a ese sacrificio nuestras iniquidades fueron perdonadas, nuestros pecados fueron quitados, realmente viene la justificación de nuestra vida.
Algo importante antes de concluir, antes de finalizar, para ir redondeando, y quiero estar enviándote y compartiendo allí una imagen que va a estar saliendo en la pantalla, vas a estar viendo, y vas a poder estar observando un cuadro comparativo, y ahora lo vas a estar viendo ahí, y van a aparecer varios textos bíblicos. Quiero que tomes nota y que puedas estar buscando esos textos bíblicos. Aparece Isaías, capítulo 6, versículo 11, vas a estar viendo los dos machos cabríos, los dos dibujitos, los animalitos ahí. Quiero que tú estés viendo ese paralelo y vas a ver que ambos animalitos están apuntando a Cristo. Pero hay algo importante, que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él mismo nos enseñó y nos ha dicho, y esto es una realidad y un principio espiritual tremendo, que esto es algo perpetuo, esto es algo eterno, que nunca va a cambiar, y es que una iniquidad no confesada le otorga derechos legales a Satanás y a sus demonios de seguir trabajando o tomar control nuevamente en la vida de aquellas personas que un día fueron libres, si descuidaron su relación personal con Dios o abrieron puertas y practicaron el pecado. Por desobedecer las leyes divinas, por enojarte con Dios, por rebelarte, por la razón que sea, eso le otorga un derecho legal a Satanás de operar. Y ahí rompemos con la tradición religiosa que dice, no, porque si yo le entregué mi vida a Cristo, yo me congrego y ya está. No, no es cierto. Eso no es cierto, eso no es bíblico lo que dicen las personas, porque la misma Biblia, la misma palabra de Dios en Mateo, capítulo 12, versículos del 43 al 45 nos enseña que quizás hubo uno que fue liberado, hubo uno que fue, o una que fue alcanzada por Dios y se descuidó. Y ahora vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Mira lo que es esta ley divina que Cristo, nuestro Señor, le compartió a sus discípulos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, mira lo que dice, volveré a mi casa de donde salí. Eso fue una liberación. Hubo una persona que fue libre y el demonio se fue. Y mira lo que el demonio dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, mira, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahí está el fundamento por el cual muchos cristianos, mucho pueblo de Dios, terminan peor luego de conocer a Cristo. Ay, ¿qué está diciendo, pastor? Eso está en la Biblia. Yo no estoy agregándole ni quitándole nada. Es lo que dice la Biblia. Una persona, un hombre, una mujer fue libre. Se fue el demonio. Y la persona estaba con su casa limpia, adornada, perfumada, hermosa. Y él quiere volver. Y la encontró así en la casa y decía, yo solo no puedo entrar ahí. Preciso más. Entonces hay un conflicto espiritual tremendo. Entonces, por esta razón, tenemos que entender algo. Tenemos que comenzar a ver al Señor Jesucristo de una forma tridimensional. Salvador, sanador y liberador. Él es nuestro libertador. Solamente así nosotros podemos comprender la magnitud y poder disfrutar y clamar por esa apreciada libertad y ser libres de toda iniquidad. Y luego, finalmente, una vez vencida la iniquidad, también triunfar sobre el pecado. Mira, antes de concluir, quiero orar por tu vida. Quiero orar por ti, tomar unos minutos para orar por ti. Yo sé que esto te ha abierto la cabeza, como se dice en Uruguay, en Argentina, te abrió el coco, ¿verdad? Dios está ahí, el Espíritu Santo está en este lugar. Hemos estado ayunando, declarando palabras, hemos puesto realmente este curso en las manos de Dios para que no sea bla, 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 no sea algo realmente teológico, muy catedrático, sino que sea práctico, que tú lo puedas aplicar en tu vida, en tu diario vivir. Yo sé que en tu casa has estado viviendo distintas situaciones, pero a partir de ahora estoy declarando y creo en el poder de la palabra. En el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, que viene liberación a tu vida. Tú entraste a hacer el curso, entraste con expectativas, querías aprender en más de la liberación, de cómo reprender los demonios, qué hacer frente a tal circunstancia, pero nunca te imaginaste que Dios iba a comenzar a soltar las cadenas que te estaban atando. Habían amarres, cadenas, ataduras, ligaduras, cosas del pasado. Vas a saber qué cantidad de situaciones has estado viviendo, pero viene liberación a tu casa, viene liberación sobre tu vida, viene liberación sobre tu ministerio. Quizás tú te encuentras en un mar de dudas, de incertidumbre, no sabes ni para dónde ir, no te encuentras ni en la iglesia, no sabes qué hacer, si pararte, sentarte, ponerte de rodillas, pero realmente viene liberación para tu vida. Vas a ser liberado
libertad en tu espíritu, vas a comenzar a caminar con libertad, con gozo, con alegría. Las cosas van a fluir, ya nada te detendrá, porque realmente vemos que en Jesucristo se cumple lo que se cumplía en Levítico 16, de esos dos cabritos, esos dos machos cabríos. Uno era el pecado y otro era la iniquidad, y Jesucristo ya se llevó tu pecado, Jesucristo se llevó tu iniquidad. Entonces vamos a orar. Si quieres cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Si quieres poner tu mano frente al televisor con tu mano, quiero orar por ti en esta hora. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. Gracias por estos minutos, por esta clase maravillosa en la cual tú has estado aquí impartiendo, tú has estado aquí hablando. Señor, le he compartido a tu pueblo, le he compartido a tus hijos, le he compartido a los estudiantes, Señor, de este seminario que es trascendental. No es un seminario más, no es un curso más, no es un entrenamiento más, ni una capacitación más. Esto es, Señor, liberación de alto nivel. Padre, que a partir de hoy, Señor, las cosas que no ocurrían en tantos años comiencen a ocurrir. Algo se ha liberado, algo se ha libertado. Se habían puertas cerradas, hoy declaro que hay puertas abiertas por el poder de la palabra. Se habían demonios, hombres fuertes ahí operando en la vida de esas personas, en su familia, en sus hogares. Hoy declaro la palabra en el nombre de Jesús. Sé libre. Tú que estás viendo el video, tú que estás escuchando el video, sé libre en el nombre de Jesús. Y si hay resistencia ahí espiritual, ahora toma la espada del Espíritu y con la espada del Espíritu comienzo a cortar. Corto, rompo toda cadena, toda atadura, todo trabajo, te declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Eres libre. Esa sangre preciosa, que es mayor a los machos cabríos, la sangre preciosa de Cristo Jesús es sobre tu vida y te cubre desde la cabeza hasta los pies. Aún también si te encontrabas enfermo o enferma con algunos síntomas en tu cuerpo, te fuiste a hacer chequeo, te fuiste a hacer un diagnóstico y salió algo, luego te salió otra cosa, y los médicos no dan con eso, eso es espiritual, y ahora en el nombre de Jesucristo le doy una orden a eso espiritual que ha estado funcionando y operando aún en tu cuerpo, y en el nombre de Jesucristo se va afuera, no tiene más poder, no tiene más derecho legal sobre tu vida, es cortado en el nombre de Jesús. No en el nombre de Federico Tenca, en el nombre de Jesús. La gloria de Dios se está manifestando en tu vida y recibe sanidad para la gloria de Dios, aún también en tus finanzas. Quiero orar por esas finanzas, quiero orar por esos hogares que han estado pasando un déficit financiero, han venido las deudas, han golpeado fuerte sobre tu hogar y ha generado inestabilidad en tu esposo, en tu esposa, sobre miedo, temor, sobre incertidumbre, sobre tus hijos, sobre la educación, sobre el alimento, sobre la vestimenta. La ruina quiere entrar a tu hogar. En el nombre de Jesucristo, ni ruina, ni escasez, ni pobreza, ni miseria. El reino de Dios se manifiesta en tu vida en el nombre de Jesús. Ahora también liberación en el área emocional y sentimental. Hay muchas mujeres que están dolidas, hay muchos esposos también ahí que están dolidos. La infidelidad ha querido golpear tu hogar, el divorcio, la separación. En el nombre de Jesucristo cancelamos ahora todo espíritu de destrucción, todo espíritu destructor, divisor, en el nombre de Jesús. Atamos al reino de las tinieblas, como dice la palabra de Dios, que todo lo que atamos aquí en la tierra es atado en los cielos, y todo lo que desatamos aquí en la tierra es atado en los cielos. En el nombre de Jesucristo desatamos, te desatamos, eres libre en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amado, amada, espero que, como te dije al principio, estés enviando tus tareas de deber. Si te queda alguna duda, algo, escríbeme. Nos estamos viendo en la próxima clase. Te bendigo en el nombre de Jesús. Chao, chao. Curso de liberación y sanidad interior, entrenamiento de alto nivel.